Este foro llega a ustedes gracias al auspicio de Ecoval. Saludos a todos, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a tener un foro sumamente interesante. Le agradezco a todos los panelistas que se encuentran en el día de hoy con nosotros, los vamos a presentar próximamente. Vamos a estar hablando un rato con ustedes sobre el estresor familiar de la custodia compartida y cómo afecta esto la pensión alimentaria. Como ustedes saben, nosotros tenemos unas guías mandatorias que nos establecen una forma de establecer la pensión alimentaria. Y básicamente cuando tenemos una custodia compartida tenemos una serie de estresores adicionales, porque cuando se da la custodia compartida, según las guías mandatorias de pensión alimentaria, la fórmula y la cantidad que se va a recibir de dicha pensión va a variar enormemente. Así que hoy vamos a estar hablando un rato con Pilar Pérez Roa, abogada de la práctica de familia que todos conocemos. Muchas gracias, Pilar, por estar aquí con nosotros. Bienvenida, ya ella nos va a estar abundando bastante sobre este tema. También vamos a tener desde Argentina a una querida compañera, la doctora Agustina Díaz Cordero. Gracias por estar con nosotros, sabemos que estás de vacaciones y ha hecho un alto para estar aquí con nosotros y explicarnos desde la perspectiva de Argentina cómo se desarrolla este tema y cómo nosotros podemos comparar esto con Puerto Rico. Para cuadrar y para cerrar con broche de oro, como si lo anterior no fuera suficiente, vamos a tener al licenciado Eduardo Soria Rivera, quien nos va a estar hablando de la parte económica. Él es CPA, es perito forense en los tribunales de Puerto Rico y muchos compañeros abogados hemos tenido la oportunidad de utilizarlo con mucho éxito porque es muy preciso en las explicaciones y es muy imparcial. Así que le damos la bienvenida a todos. Mi nombre es Zaira Santiago Acosta. Para los que no me conocen, yo soy la presidenta de la Comisión de Derecho de Familia del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Además, estoy en la práctica privada en el campo de Derecho de Familia, entre otros aspectos. Y vamos a estar aquí un rato para que ustedes puedan entender todos estos procesos y para que nos den las distintas perspectivas que vamos a estar evaluando en el día de hoy. Muchas gracias. Vamos a presentar ahora inicialmente a la licenciada Pilar Pérez Roa, perdóneme, vamos a empezar con la doctora Agustina Cordero. La doctora Agustina Cordero es juez a cargo del Juzgado Nacional de lo Civil número 23. Ella nos va a estar hablando de lo que está ocurriendo sobre este tema en Argentina, así que le vamos a dar la palabra para que nos esté explicando. Como ustedes saben, el mayor problema que tenemos cuando tenemos una custodia compartida no es que sea un problema, ¿verdad? Es una virtud hasta cierto punto. Lo que pasa es que cuando hay una custodia compartida se afecta tanto el proceso de la determinación de la pensión alimentaria que puede traer 3 puntos a discutir. Un punto es la situación donde el padre custodio, padre o madre custodio, tiene una situación económica que el traer una custodia compartida va a traer una disminución en esa pensión alimentaria y pudiera tratar de enajenar a esos menores de ese padre no custodio que está tratando de conseguir una custodia compartida para evitar que la pensión alimentaria se reduzca. Y eso pues va a traer un estresor que mayormente pudiera estar afectando, aparte de que afecta a la familia completa, pues afecta directamente a los menores que están envueltos o al menor que esté envuelto en esa situación. Pudiera ser que lo que esté ocurriendo es que ese padre no custodio, que no ha sido el padre más envuelto en la situación, empiece a querer ser el mejor padre para tener una custodia compartida por el único hecho de tener una pensión alimentaria más baja. Y eso pues también va a crear una situación de conflicto y va a traer unos problemas familiares en términos del estilo de vida y de la situación y del manejo de la familia en su totalidad. Por último, puede darse el caso, que es el que nosotros quisiéramos que siempre se dé, de
aquella familia que sabe qué es lo que quiere y cuál es el mejor interés y bienestar para sus hijos, que se pueden poner de acuerdo y llegan a un balance entre lo que son las necesidades de esos menores, de lo que es la custodia compartida, y la situación fluye dependiendo de la capacidad económica de cada uno de los padres. Aquí en Puerto Rico tenemos familias donde regularmente uno es el proveedor principal y cuando la familia se divide, pues eso trae un desbalance. Pero lo vamos a ver con más detalle, así que le vamos a dar la palabra a la licenciada Agustina Díaz Cordero. Bienvenida, gracias por estar nuevamente, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Bueno, muchas gracias. Muy contenta de poder participar en este magnífico evento y poder dar la perspectiva y el punto de vista de los tribunales de Buenos Aires, ¿no? De Argentina. Así que bueno, mucho de lo que recién comentaba la licenciada también es lo que sucede aquí, ¿no? A diferencia de lo que ocurre en Puerto Rico, nosotros no tenemos esas guías mandatarias que también Recording in progress. también hacen, ¿no? Digamos, para tener un orden. Argentina no tiene estas guías o algo similar, sino que en cada caso en particular el juez evalúa la prueba y claramente esto dilata, por supuesto, el tema de obtener los alimentos, ¿no? Porque si bien existen dos categorías, ¿no? Los alimentos provisorios y los alimentos ya definitivos, el tiempo en que tienen que producirse la prueba, con pruebas testimoniales, saber cuánto dinero realmente aporta o puede aportar el padre, el progenitor o la madre si es que trabaja. Esto hace que el juez tenga que ver en cada caso particular y en este mirar y en esta mirada que debe hacer de la familia, ¿no? Porque es del progenitor, de la progenitora, que está atravesada por las emociones, por estas cuestiones que recién mencionaban ustedes también. ¿Por qué? Porque a veces los niños, ¿no? Quedan lamentablemente, motivo vaya a saber de las frustraciones o de qué, en el medio, ¿no? Entonces son ese botín de guerra. Entonces, si en Argentina la custodia compartida es el principio general desde el año 2015, que fue reformado el Código Civil y Comercial en nuestro país, si bien es el principio general, pueden suceder estas cuestiones, ¿no? Estas cuestiones de que un padre que quizás no era el mejor padre en el sentido que no tenía el mejor vínculo con sus hijos, que no tenía quizás interés en las tareas qué sé yo, en las recreaciones, ¿no? Si hacía un deporte, en el fútbol, ya sea en cualquier otro deporte, ahora con pretexto de tener la custodia de sus hijos, pasa a ser este padre, ¿no? Bondadoso, este padre que, o madre, no quiero hacer discriminaciones, ¿no? Pero en definitiva esto sucede mucho y bueno, hay que nosotros en Argentina damos siempre intervención al defensor de menores, que es quien dictamina, emite un dictamen fundado en relación a los alimentos y a la custodia también, y nosotros tenemos que, como jueces, oírlo. Digamos, los dictámenes no son vinculantes, pero el defensor de menores se explaya acerca de todos los rubros que integran, ¿no? Los alimentos, ya sea la parte recreativa, la parte de vivienda, bueno, todos los ítems que ustedes de alguna manera tienen tabulados y los dividen en dos categorías, ¿no? Los suplementarios y otra palabra que no recuerdo ahora. Pero bueno, es un tema importante y también es importante porque después de la pandemia, el año pasado que se celebró el Congreso Mundial de Derecho de Familia, en la International Society Family Law, salieron algunos principios muy importantes para lo que hace a la custodia y a los temas de la mujer, porque luego de la pandemia muchas situaciones variaron, ¿no? El principio, digamos, el principio de la cosa juzgada formal o material no es tan así en estas situaciones donde las circunstancias variaron, y cuando las circunstancias varían, esos números tienen que readecuarse. Ese padre que se quedó sin trabajo o esa madre que se quedó sin trabajo, ¿no? Y dentro de esta nueva visión
fruto de una crisis, ya sea por la pandemia o ya sea una crisis económica, que en nuestro país suele haber varias, ¿no? En el 2001 sucedió en Argentina, y ahora también hay un proceso inflacionario importante. Los jueces tienen que valorar la situación particular de esa familia con criterios de equidad, ¿sí? Con criterios de equidad, conforme lo establece el Estatuto del Juez Iberoamericano, que nos cabe a varios de los que estamos aquí, y tiene que siempre valorarse la parte más débil de esa relación, ¿no? Si en ese vínculo matrimonial, luego del divorcio o de la separación, una de las partes quedó en un desequilibrio o un desfasaje mayor, no se le va a exigir a la parte más débil de la relación, sino que se va a exigir un poco más a o a aquella persona, porque puede ser también la mujer, que tenga mayor capacidad no económica. Por otro lado, nosotros tenemos un instituto muy importante que es la compensación económica, que no es la pensión alimentaria, sino la compensación económica, que lo que hace es, digamos, también tratar de equilibrar ese desfasaje. Cuando dos personas están casadas, se separan o se divorcian, lo que se va a valorar es con qué patrimonio ingresó al matrimonio y con qué patrimonio terminó el matrimonio. Entonces, si hay un desfasaje muy fuerte, se hace también un proceso ordinario con prueba y demás, y se determina una suma de valor. En la mayoría de los casos es para las mujeres que relegaron su profesión, ¿no? Y en pos de la maternidad y de la familia, y se le da una suma de dinero que puede ser en cuotas o puede ser, por ejemplo, un inmueble que haya tenido el señor o la señora en la sociedad conyugal. Pero bueno, digamos, lo que siempre vemos, o en muchos casos, porque la verdad es que conversábamos antes con el licenciado Soria Rivera, y la verdad es que lo que vemos mucho es que es un incremento enorme por todas estas cuestiones y por lo que sucede en el mundo, no solo en la Argentina, sino en todos los países, fruto de la pandemia, ¿no? Entonces, estos acuerdos que quizás se habían homologado judicialmente, o quizás los distintos resoluciones que un juez puede haber tomado, fueron revisadas nuevamente, ¿no? Porque fruto de la pandemia, una de las partes se presentaba y pedía o la reducción de la pensión, o decía: yo ya no tengo trabajo, ahora tenemos que reinventarnos de una manera diferente, ¿no? Y digamos, la pandemia afectó muchísimo porque al mismo tiempo, no sé si en su país pasó lo mismo, pero nosotros teníamos un decreto donde no podían salir, ¿no?, de sus casas nadie, entonces los niños quedaban presos, quizás presos de un padre o de una madre. Entonces, como no se podían trasladar, esa persona que quedó con el niño, supongan ustedes en Bariloche, en el sur de la Argentina, decía: bueno, entonces como yo ahora estoy con el niño y el niño no puede volver por ninguna manera a la ciudad de Buenos Aires, yo no voy a pagar más la cuota, ¿no? Es lo que decía recién la licenciada, ¿no? Esto de quedarme con el niño para de esa manera no tener que pagar la cuota alimentaria, o sea, un porcentaje, no, el 50%, ¿no? Esto sucedió en muchos casos, y digamos que en todas las cuestiones de familia, estos temas se vieron muchísimo, ¿no? Porque más allá de que uno puede, o yo en mi caso decreté la inconstitucionalidad, ¿no?, que prohibía la circulación de los niños, porque si hay algo que es muy importante y que tenemos que tener siempre en consideración, es que la Convención Americana, que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico por nuestra Constitución, que la incorpora en el artículo 75 y inciso 22, es que aún así haya, digamos, guerra, hayan pestes o lo que fuera, y en este caso una pandemia, se pueden limitar los derechos digamos, de manera muy limitada, pero lo que es materia indisponible son las relaciones de familia y los niños. Entonces, nadie puede decir que un niño no puede trasladarse o que la familia no puede estar junta o vincularse de algún modo, ¿no?, en esta pandemia. Pero bueno, esto ha traído mucho, ¿no?, mucho más judicialización, ¿no?, de todos estos conflictos, porque claramente fueron escalando, y la verdad es que los jueces en cada caso particular
tienen que volver a rever estas situaciones, que no queden de una manera desequilibrada, pero es mucho más complejo y más difícil hacerlo de esta manera que como lo hacen ustedes, que ahora aprenderé un poco más, ¿no? Pero partimos de la base de que no tenemos estas guías importantes que su país sí las tiene, y nosotros queda a la discrecionalidad un poco, a la prueba que se produce y a la discrecionalidad, ¿no?, de las decisiones de los jueces y los razonamientos y la fundamentación, ¿no? Pero bueno, la verdad es que hemos tenido muchísimos casos de custodias compartidas o regímenes que en realidad de comunicación entre los niños y los padres, que en realidad no eran tan fluidos y que luego de la pandemia fueron modificados, ¿no? De esta manera, como custodia compartida. Y entonces esto impactó claramente en la pensión alimentaria. Esto ha sucedido muchísimo, muchísimo en nuestro país. Así como ha sido revolucionaria la pandemia porque hemos tenido, no sé, el expediente digital, supongan en la Argentina, la manera de organizarnos también como tribunales, nosotros podemos, ahora que no estamos yendo de manera presencial, también podemos ingresar por el sistema y firmar yo desde aquí, o si estoy en Puerto Rico puedo hacerlo desde allí. La familia también sufrió, ¿no?, realmente un cambio importante en las cosas cotidianas y diarias, ¿no? Y que hizo que muchas familias que antes no podían tener la custodia compartida, con lo cual los gastos se distribuían quizás en un 80 y un 20%, ahora la mayoría de las familias, con esta nueva distribución de todo, ¿no?, de los, por ejemplo, el colegio que iban por Zoom, ¿no?, porque las clases virtuales, hizo que la familia pudiera recomponerse de una manera diferente. Y en este recomponer de una manera diferente impactó justamente en el tema que nos convoca, ¿no? Es la custodia compartida, y muchos vinieron a pedir, ¿no?, que esto se equilibre, que si era un 30 y un 70, ahora sea un 50 y un 50, ¿no? Pero bueno, esto es un poco lo que sucedió en nuestro país. Me parece que es un tema muy importante. Me parece que a partir de la pandemia hay muchas cuestiones que por lo menos en Argentina se vieron, ¿no?, modificadas, y a buena hora, ¿no?, porque este principio de coparentalidad, que es de raigambre convencional, y el principio también de solidaridad familiar, ¿no?, es un principio que nosotros utilizamos mucho. En el caso de que, por ejemplo, la mujer, digo siempre la mujer porque la mayoría de las veces son las mujeres las que no salen a trabajar o cuidan a sus hijos, aunque tengan un título profesional, pero relegan su carrera profesional, ¿no? Entonces, si esta mujer o esta señora de un matrimonio, expareja, digamos, tiene una enfermedad, aunque haya custodia compartida, digamos, el progenitor de los niños y expareja de la señora tiene que también sostenerla en la enfermedad, ¿no? Este es el principio de solidaridad que rige en nuestro país y que rige en todas las familias argentinas, estén o no estén juntos, ¿no? O sea que va a tener que seguir pagándole la obra social, o quizás va a tener que pagarle una cuota, una pensión alimentaria durante el tiempo que la señora no pueda salir a trabajar porque está enferma, ¿no? Así que bueno, esto es a grandes rasgos, ¿no? Lo que yo tenía para contarles un poco de lo que fue sucediendo en Argentina, de lo que es la pensión compensatoria hoy en nosotros en la custodia compartida, que sí, claramente en un 50 y un 50%. Y bueno, creo que son los puntos más importantes, sin olvidar la violencia económica, ¿no? Nosotros tenemos muy marcado el tema de la violencia económica, porque tenemos también en nuestro ordenamiento interno la Convención de Belén do Pará, que habla de todas las formas de discriminación contra la mujer, ¿no? Entonces, cuando una de las parejas, ¿no?, exparejas, se presenta y no quiere pagar la cuota, ¿no?, compensatoria, la cuota alimentaria, eso es violencia para nosotros, eso es violencia económica para la mujer, ¿no?, contra la mujer, y por supuesto contra los niños. Por eso los hombres o las mujeres que no pagan su cuota alimentaria se inscriben en un registro de deudores morosos, no pueden salir del país,
digamos, hay ciertas medidas que los jueces pueden dictar para lograr efectivizar el derecho que tienen los niños, ¿no? de sus alimentos. Pero bueno, estas son algunas de las medidas como para lograr el pago efectivo de los alimentos, nada más. Así que bueno, esto es un poco, no sé si después va a haber preguntas o lo que fuera, pero es un poco lo que tenía para comentarles. Muchas Espero gracias. que les haya gustado, ¿no? Pues muchas gracias, doctora. Yo tengo una serie de aclaraciones que me gustaría compartir con el público. Primero, me gustaría saber si en Argentina existe una ley de custodia compartida que obligue a los tribunales a establecer como primer régimen la custodia compartida. Sí, sí, efectivamente, dentro del Código Civil, en el año 2015 se modificó y el principio general es justamente la custodia compartida. Pero más allá de que el principio general sea este y el que tenemos que aplicar es este, lo cierto es que la costumbre, ¿no? La costumbre era que la madre, ¿no? La progenitora, tenía, digamos, mucho más tiempo a los niños y el padre muchas veces era ese papá de los fines de semana, ¿no? El papá que es el papá, como le dicen en Argentina, el padre de los fines de semana, ¿no? Y no el padre comprometido con la tarea de todos los días, con llevarlos a la escuela y demás. Entonces, digamos, esto está cambiando y es un cambio para bien, ¿no? Los dos progenitores presentes, pero bueno, a veces cuesta, ¿no? Porque muchas veces en nuestro país la mujer toma un poco como botín al niño, no digo que siempre, pero en muchos casos sucede. Es lamentable, por supuesto, porque esto no va con el principio del interés superior al niño, digamos, no va en sintonía con nada de lo que dice la Convención de los Derechos del Niño, pero bueno, aún así sucede porque, como decía antes, todos los conflictos familiares están atravesados por frustraciones, por emociones, ¿no? Y sacan lo peor de uno, ¿no? Porque uno lo que ve, lo que lee, a veces es lamentable, ¿no? Y el niño queda en el medio. Pero si bien hay una modificación efectivamente de la custodia compartida en el 2015, esto fue un cambio muy importante, porque no era lo que venía sucediendo. Custodia compartida nos acaba de mencionar, doctora, que no tienen unas guías mandatorias como tal para determinar la pensión alimentaria. Pero me gustaría que nos abundara un poco en términos de si tenemos una custodia compartida, cómo se establece y cuáles son los criterios que en Argentina toman en consideración para determinar cuál es la cantidad de la pensión alimentaria y si el hecho de que haya una custodia compartida, ¿verdad?, con tiempo compartido va a afectar la cuantía. Aquí en Puerto Rico, como sabemos, podemos tener un descuento en la pensión alimentaria básica dependiendo, ¿verdad?, del tiempo que ese menor pase con el padre no custodio, y siendo una custodia compartida con tiempo compartido vamos a tener hasta un 50% de descuento, de ajuste en la pensión completa y se elimina el gasto de vivienda. ¿Qué ocurre en Argentina cuando hay custodia compartida y la determinación de esa pensión alimentaria? Bien, en Argentina no existe, como bien usted refería recién, no existen estas guías, ¿no? Entonces, queda totalmente a discrecionalidad, ¿no?, de los jueces y también, por supuesto, de la prueba que se produce, ¿no? O sea, muchas veces se intenta que sea, por supuesto, el 50%, ¿no?, de los saberes que reciba el progenitor, pero muchas veces son el 40, el 25, varía totalmente de acuerdo a cada caso concreto. La Corte Suprema de nuestro país tiene una doctrina, que es la doctrina del caso, y se ve en cada caso, ya sea que pongamos uno hipotético, la señora no consigue trabajo porque se divorció cuando tenía 50 años, le resulta muy difícil ingresar al mercado, ¿no?, insertarse en el mercado laboral, y tenemos un señor, su expareja que ha hecho una carrera, digamos, muy exitosa en una compañía multinacional, cobra en dólares, cosa que en nuestro país tenemos los pesos, ¿no?, por supuesto, argentinos,
Y bueno, en esta situación, más allá de la custodia compartida, volvemos a lo mismo, se fija de acuerdo a principios, a criterios de equidad, qué sería lo justo en ese caso concreto, ¿no? Al principio de solidaridad también, si esta mujer no puede, realmente acredita que no puede conseguir un trabajo que le permita mantener ese nivel de vida que venía llevando, y obviamente los alimentos de sus hijos, ¿no? Entonces, en cada caso se va viendo, no tenemos un 50 o un 30 o una cantidad determinada del sueldo, ¿no? Por ahí, del progenitor o del hombre, ¿no? La verdad es que esto es peor, ¿no? En el mejor de los sentidos, porque la verdad es que es estar en cada caso viendo qué es lo que tiene, qué es lo que ingresa, qué es lo que se puede generar, y bueno, y en ese caso, y en todos los casos, por supuesto, establecer una suma determinada. A veces es el 25%, a veces es el 30%, depende mucho de la situación económica de los dos y de lo que cada uno es posible de generar. Okay, o sea que básicamente ustedes van caso a caso y dependiendo, ¿verdad?, de la circunstancia de esa familia, antes de que esa familia pasara a ser una familia diferente en términos de divorcio, me parece muy bien, me gusta mucho esa perspectiva. Acá es muy diferente. Vamos a seguir más adelante con la doctora Agustina. Vamos entonces ahora a hablar un poco con la licenciada Pilar Pérez Rojas, que nos va a estar hablando de qué es lo que está ocurriendo aquí en Puerto Rico, cómo está afectando esa custodia compartida y cómo, ¿verdad?, la familia se afecta cuando hay esa determinación de la pensión alimentaria. Bienvenida, Pilar. Gracias por todo. Hola, saludos a todos y a todas. Es un honor estar aquí compartiendo con todos ustedes y aprendiendo de la doctora Agustina. En Puerto Rico tenemos que empezar a ver que ha habido unos cambios que yo entiendo que son fuertes, en el sentido de que tradicionalmente la custodia era concedida a la madre. El padre se le daban unas relaciones paterno-filiales amplias o limitadas a fines de semana, como dijo, puede suceder en Argentina. Y yo creo que ha habido una evolución de la figura paterna y materna en el sentido de compartir la custodia de un hijo. Sigue siendo un estresor grande cuando un padre pide custodia compartida, porque la madre entiende que ella es la figura esencial o principal por las razones que fueran, ¿verdad? Porque muchas veces hay matrimonios que se han dedicado tradicionalmente ama de casa, padre proveedor, o que ambos trabajan, pero la madre tiene doble carga, o puede darse al revés. Yo en la práctica, ¿verdad?, que tengo en el derecho de familia, he notado que durante el paso de los años hay más padres preocupados de participar ambos en la crianza de sus hijos, ambos en dividir tareas, cosa que antes no se daba. También he notado que los cambios en la ley en Puerto Rico promueven que padres que no estaban preocupándose por ir al baloncesto, al fútbol, al ballet, están yendo más porque como que se quieran rehabilitar en cuanto en el proceso de divorcio se establece una pensión. Porque entonces muchos han dicho, me quedo sin con qué vivir por nuestras guías mandatorias, que nuestras guías mandatorias sabemos que se ha establecido que lo único que yo le tengo que dejar a un padre no custodio para poder vivir son $615, que en Puerto Rico la realidad es que nadie vive con $615, ¿verdad? Haciendo esa evolución, yo tengo que decir que es importante explicarle, o por lo menos yo trato de explicarle a mis clientes, lo que es la patria potestad, porque realmente la custodia es un elemento de patria potestad, porque la patria potestad conlleva, los derechos y obligaciones con sus hijos, pero hay que velar por ellos, que tengan acceso a ambos padres, darle unos patrones y unos valores en la crianza conforme, ¿verdad?, a los valores de los padres. Nuestro código fue recientemente enmendado en el 2020 y es interesante que ha
Como punto de referencia he usado códigos no solo de España, Francia, civilistas, sino también el código argentino. Desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Como íbamos hablando, nuestro Tribunal Supremo expresó en Esparte Torres Ojeda que la custodia compartida es inherente a las obligaciones y deberes de la patria potestad. Pero también tengo que decir que con parte de ese cambio cultural, social, de las familias, ¿verdad? Que ha ido evolucionando, y entiendo que no solo en Puerto Rico, sino se ha ido evolucionando mundialmente. Para el 2011 se creó en Puerto Rico la Ley Protectora de Derechos de los Menores en el proceso de adjudicación de custodia. Para el 2011 se determinó en Puerto Rico que la política pública era la custodia compartida del menor por ambos padres. Eso fue un choque para todo el proceso, yo creo que el derecho puertorriqueño, porque la batalla de custodia compartida era bien difícil en los tribunales y había que traer peritos, evaluación de los menores. En Puerto Rico se evalúa, ¿verdad?, a través de la Oficina de Trabajo Social de Tribunales. Si los abogados de las partes no estaban de acuerdo, pues traían sus propios peritos a ese proceso. Pero ahora es claro que es la política pública de Puerto Rico, es la custodia compartida. Cuando uno trae un cliente, ya le dice, mira, la custodia compartida es la política pública. Tú no me puedes decir que lo quieres limitar, no limitar a que sea fines de semana, yo le doy un poquito, porque esa no es la política, eso cambió. Y eso hay que trabajarlo. Eso crea el primer estresor es al padre o madre que usted representa. Si es una mamá y yo le digo que la política pública de Puerto Rico es la custodia compartida, por lo tanto, en este proceso de divorcio, papá tiene derecho a A, B, C, ella va a estar completamente, ¿verdad?, en desacuerdo. Es algo que le duele, sobre todo si ha sido una madre que es más proactiva en la crianza y el padre es un padre proveedor, ¿ok? Y así que ese es el primer estresor. Hay un rechazo inmediato en un proceso de divorcio de dar custodia compartida. Es muy pocos los casos, por lo menos mi experiencia, que eso no crea el primer estresor. El segundo estresor que trae la custodia compartida es el tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo lo va a tener? ¿Y por qué lo va a tener? ¿Y a qué horas lo busco? ¿Y a qué horas no lo busco? Y se olvida en la batalla de los padres que ese niño está en el medio, que ese niño necesita una estructura, que ese niño quizás ese ajuste que quieren ellos hacer a conveniencia de ellos no es el mejor para esos hijos. Así que ese es el otro estresor de la custodia compartida, tiempo. ¿Y cómo se va a dar el tiempo? Y los tribunales en Puerto Rico, la custodia compartida no es igual tiempo. Se puede dar igual tiempo, pero no es un requisito. Quiere decir que yo puedo tener un papá que quizá no tiene dónde tener al nene porque no tiene el sitio adecuado para tenerlo y que duerma, o una mamá, o dos papás. O sea, vamos a estar claros, o sea, nosotros en Puerto Rico podemos tener dos padres, dos madres o la pareja tradicional. Y yo puedo tener eso, que uno de los progenitores no tiene dónde el menor va a dormir. Pero yo te puedo tener una custodia compartida, papá lo lleva todos los días a la escuela, papá lo busca todas las tardes y sábado y domingo puede estar con él alterno. Eso es un tipo de custodia compartida. El problema es el estresor que conlleva por el diálogo. El otro problema, vamos al otro estresor de la custodia compartida, la comunicación. El ser flexible en la comunicación, que ese es otro estresor y otro problema. Claro, cuando usted va a hacer unas determinaciones de custodia compartida después de la ley 223, el Código Civil se enmendó y el Código Civil de Puerto Rico establece en el artículo 602, define custodia compartida. En el artículo 603 le establece que hay una prioridad de la custodia compartida, que va a haber unos elementos que se tienen que dar, pero es una prioridad. Para mí el juez tiene, antes de decir no custodia compartida, debería, y el código lo dice, señalar una vista, y lo decía también la ley de custodia compartida. Si un padre en un proceso de divorcio dice yo quiero custodia compartida, la debe conceder y oír prueba. Después puede referirlo a la Oficina de Trabajo Social si entiende una de las partes que no es en el mejor bienestar del menor, pero para mí tiene que haber una vista.
Claro, tiene que tomar todos los elementos. Los padres tienen que hay que tomar elementos, por ejemplo, de qué hacía ese papá, qué hacía esa mamá, qué hacían esos progenitores, cómo participaban en la vida de ese niño, cuán flexibles eran, si estudiaban con ellos, están pendientes de sus citas médicas. Todos esos elementos que son responsabilidad de una patria potestad compartida, pero también son tienen que ser elementos de una crianza en conjunto. La misma ley, y yo creo que es el mejor definición que da la ley 223, que es la corresponsabilidad. Yo puedo compartir contigo esa responsabilidad de criar ese menor, es importante. También hay elementos que surgen patrones de violencia doméstica familiar. O sea, si usted tiene un agresor, no puede tener una custodia compartida de un menor, porque usted tiene un problema con un agresor. Hay un historial de violencia doméstica, pero también se han dado casos de que se utiliza la violencia doméstica, o se utilizan elementos de violencia doméstica cuando está la batalla de la custodia compartida o el divorcio, para sentar las bases y que una de las partes no pueda tener custodia compartida. Y aquí se trata de un historial previo, porque un estresor es el divorcio, un estresor quién va a tener el muchacho y el tiempo que lo va a tener. Así que son elementos. Eso conlleva también, que es un problema bien grande con nosotros, es que es correcto, en Puerto Rico hay una ley de sustento de menores. Y el Código también Civil fue enmendado y dice pues todo lo que hay que cubrir, el uso, vestido y habituación de un menor. ¿Okay? Pero cuando vamos a las guías mandatorias de pensión alimentaria, que hay unas tablas y se habla de ingresos de los progenitores, padre no custodio y madre o padre custodio. Vamos a ponerlo progenitor no custodio y progenitor custodio. Realmente esa es la base. Y es para garantizar los alimentos de los menores, que es importantísimo, pero no parte de una custodia compartida, parte de no custodia. Y ese es un problema que tenemos bajo la ley de sustento de menores, porque contrario a la política pública de Puerto Rico, que es la custodia compartida, la ley de sustento de menores no parte de que lo común es la custodia compartida, parte de que yo voy a tener un papá no custodio y un papá custodio. Por lo tanto, eso también crea otro estresor, porque hay padres que me dicen, ok, pero yo voy a ser padre custodio, ¿cómo se reconoce eso en mi capacidad económica? Pues eso se reconoce en % de que tú tengas un 20% o más de esas relaciones anuales. Y entonces las guías nos dicen, el año tiene tantas horas, y entonces usted tiene que empezar a contabilizar hora por hora, de cuándo ese muchacho va a estar aquí, tantas horas, y fin de semana son 48 horas, hasta lunes 72, y entonces si no llega un 20% de lo que es pensión básica, yo no le descuento nada a usted, y entonces empieza esa pelea por ¿cómo yo descuento esta cantidad? Ay, pero entonces no le dé tantas horas porque me faltan esos $100 que le va a descontar, los necesito yo porque el salario mío no me da. Y volvemos entonces a esa situación que está por el medio el menor. Por el otro lado dice, pero mire, yo necesito pasar más tiempo con mi hijo, además de que quiero estar más tiempo con el menor. Pero entonces, si usted no me da ese descuento, ¿cómo yo lo saco a pasear y le doy comida o le puedo dar entretenimiento? Porque el dinero no me alcanza. Porque ahora dividimos lo que era un salario junto en dos. Lo que contábamos ese núcleo familiar en uno, ahora son divididos. Así que esa es una batalla enorme que ha traído, ¿verdad?, los procesos de custodia compartida, porque mi opinión personal es que no hay una armonía entre la ley de sustento de menores y lo que es la política pública en Puerto Rico de la custodia compartida. Como han dicho, ¿verdad?, se da la batalla, como dijo la doctora, y aquí en Puerto Rico Zaira lo tiene que vivir también. El yo pedir custodia compartida se entiende por
la otra parte que la estoy pidiendo porque me vas a rebajar la pensión. Y si yo iba a tener más cantidad, ahora mi presupuesto se va a limitar porque tú estás pidiendo más tiempo con tu hijo. Y ese es otro problema bien serio que se está dando en Puerto Rico todo el tiempo, porque vuelvo y digo, creo que no se ha armonizado lo que es custodia compartida con pensión alimentaria y las capacidades de cada parte. Con la pandemia en Puerto Rico hubo muchos problemas con la custodia compartida, porque el padre que había custodia compartida en el momento que lo tuvo y vino el lockdown, ¿verdad?, entendía que la custodia era para él. Y dijo, bueno, yo tengo custodia compartida, partes iguales, por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es, yo me quedo con el niño porque yo tengo derecho. Y surgieron innumerables problemas en cuanto a los elementos de custodia compartida. Y la realidad es que la pandemia nos cambió la vida a todos y a todas. Por lo tanto, tenemos que ese elemento también ha creado un mayor estresor. Entonces, si yo retengo al menor, entonces me tienes que eliminar la pensión alimentaria o me la tienes que ajustar. No, yo el menor decidí dar homeschooling, por lo tanto ahora no hay que pagar escuela. Pues entonces, si no voy a pagar escuela, pues entonces la quiero eliminar del pago de la pensión. Y son cosas que traen mayormente estresores, ¿verdad?, entre las partes y las parejas. Y afectan en todo momento, ¿verdad?, al menor, que es lo que estamos hablando, en la calidad, porque empiezan los menores a hablar, a oír que se habla mal de un padre o del otro. Empiezan los menores a, te quedas conmigo, no llames, no hagas esto. Y tan es así que la ley 223 fue enmendada para que al momento de otorgar custodia compartida se empiece a evaluar enajenación parental o alineación parental. O sea que ya la custodia compartida trae otro elemento a evaluar que trae mucho estresor y puede traer hasta violencia y agresión en momentos dados entre los progenitores o que afecten al menor. También como consecuencia de la pandemia, y lo voy a buscar, ¿verdad?, me perdonan que estoy viendo aquí, pero quiero darle, la ley de pensión alimentaria, la ley de sustento de menores fue enmendada tan reciente como el 5 de septiembre del 2020. Esa ley de sustento de menores fue enmendada tan reciente como el 5 de septiembre del 2020, antes que entrara en vigor el Código Civil de Puerto Rico. Como consecuencia de María, de Irma, de María y de pandemia. Y eso es interesante porque una de las cosas que determina, ¿verdad?, se enmienda el artículo 19 de la Ley de Sustento de Menores. Y es importante porque, como hemos hablado, nosotros tenemos unas guías mandatorias. Usted va a las guías mandatorias y tenemos unas tablas donde vemos el ingreso del padre y de la madre, que hacemos unos cálculos de ingreso neto. No voy a hablar ni tocar, ¿verdad?, otras situaciones de imputación de ingreso, pero uno va y hace una pareja empleada, yo le descuento los descuentos mandatorios en ley, cojo los descuentos mandatorios en ley de la otra parte y me da un ingreso neto de ambos padres. Y yo lo combino y voy a las guías. Y las guías me van a decir que el costo de crianza de esos niños es X cantidad de dinero. ¿Ok? Cuando voy a las guías, un papá que tenga custodia compartida, que no tiene más de un 30 o 35%, no le puedo descontar la casa. O sea, la casa hay que imputársela, no puedo decir, no, eso no va, porque así dicen la guía. ¿Y cuál es la queja? No tengo la capacidad económica para la guía impuesta. No la puedo pagar y voy a caer en desacato en el tribunal y todo el tiempo voy a estar en un constante desacato porque no voy a poder cumplir con esas guías impuestas. ¿Ok? Como todos sabemos, en Puerto Rico se supone que las guías estén en revisión porque se revisan cada 4 años. Y dice la ley
y leo directamente de esta enmienda, que fue lo que más me llamó la atención. Las guías mandatorias deberán estar basados en los ingresos, ganancias y otra evidencia que refleje, y ahí es que voy, la capacidad de pago de la persona no custodia y de la persona custodia, teniendo en consideración las necesidades de los menores. ¿Por qué? Aquí estamos hablando de capacidad de pago. No estoy hablando de las necesidades, tú sabes, de lo que yo pueda, de lo que las guías den. Estoy hablando de capacidad de pago. Esta enmienda conlleva también que se les olvidó que hay una custodia compartida como política pública en Puerto Rico. Por lo tanto, volvemos a que ellos parten de la premisa que aquí hay custodias monoparentales. Hay custodia de mamá o de papá o de ambos o de un papá y no del otro progenitor. O sea, que se les olvida la política pública y empieza entonces el progenitor que tenga una custodia compartida y tenga en la custodia compartida un 35% del tiempo a decir, yo no tengo capacidad de pago porque yo tengo 2 casas. Mi casa también se paga luz, agua y le doy comida al menor. No tengo esta capacidad de pago para esto. O sea que también la pensión alimentaria que no está enfocada en Puerto Rico en la política pública de una custodia compartida tiene un estresor mayor, porque entonces entramos en las batallas de quiero más tiempo, yo quiero llegar a un 50%, porque es que si no llego al 50%, la casa, lo que me toca de pagar por la vivienda del menor en casa del otro progenitor es una cantidad que entonces a mí no me da para cumplir mis deudas, para yo vivir. No me da para yo poder ni siquiera comprarle un helado, salir con el niño a comer un helado. No me da, entonces tampoco tengo, el ingreso mío no me da tampoco para tener beneficios del Estado. Eso crea la batalla, que es lo que yo creo que estamos batallando todos los abogados y abogadas de familia, en el sentido de que todos los días tenemos esos problemas. Fuera de que pueda haber, y no voy a traer, ¿verdad?, ese problema, entonces ninguna de las partes quiere ver la buena fe o la corresponsabilidad de la crianza en común. Porque la pensión, porque eso, ahí, ese derecho a custodia compartida o la corresponsabilidad de criar conjuntamente va a afectar sencillamente el bolsillo, porque es como hablarlo, el dinero, en Argentina la plata que recibe uno de los progenitores para beneficio del menor. Para beneficio del menor. Así que yo creo que son cosas que se tienen que armonizar en nuestro derecho. Y hablo de elementos básicos, pero también hay elementos, porque si un padre acepta capacidad económica, pues sencillamente, conforme a nuestro derecho en Puerto Rico, si usted acepta capacidad económica, es que no quiere que le investiguen ni se haga descubrimiento de prueba de su capacidad. Por lo tanto, como yo no voy a utilizar las guías mandatorias para la proporcionalidad de cada progenitor en la ley, en lo que debe pagar de pensión, yo acepté capacidad económica. Pues ¿sabe qué? Pues si yo tengo una custodia compartida un 50%, no me van a dar ningún descuento. Yo no voy a tener ninguna posibilidad de no pagar todos los gastos de ese menor en el otro hogar, aunque tenga los mismos gastos o más del menor en mi hogar. Vuelvo a decir, o sea, nuestras guías están basadas en custodia monoparental, no custodia compartida, porque la única manera que aceptan la cocustodia es, y aceptan de un 50% de custodia, es cuando ambos padres tienen un 50%. Entonces, en ese 50% no pagan la hipoteca o la renta de cada casa, se elimina. Entonces, el cómputo que se hace, ¿a quién afecta? Al menor? Porque el padre que va a recibir una cantidad para el sostenimiento de unas cosas del menor, realmente para mí no es adecuado.
No, porque al final cuando uno hace los cómputos, ¿verdad? De descontar de aquí, pues lo que tú me pagarías de pensión y lo que él te tendría que pagar de pensión, le resto, al final de cuentas, yo tuve una vez un caso que lo que el papá tenía que entregarle a la madre eran $8. O sea, y ella asumir el costo de la escuela. O sea, ¿cómo lo vas a hacer? Porque entonces si hay un 50%, vamos entonces a ver los ingresos y estos gastos del menor hay que cubrirlos. Quizás se creería menos estresor si trabajamos de esa manera, pero ¿ves? Eso es lo que tenemos en Puerto Rico, que vamos a tener que bregar todos los días más y buscar la manera de que las guías se enmienden en el reconocimiento de la custodia compartida. Y yo entiendo que tenemos que educar a todos los puertorriqueñas y puertorriqueñas que quieran, que sean padres, ¿verdad? Que espero que, porque también tenemos otro problema, que ese es otro tema aparte. Hay una disminución de los nacimientos, no están naciendo muchos niños. Hay jóvenes que han decidido que, y es un derecho que tienen, pero nosotros tenemos un problema de nacimientos en estos momentos en Puerto Rico donde la tasa de natalidad ha bajado sustancialmente. Y mucha gente ha dicho, jóvenes, ¿verdad?, que han batallado, sus papás se divorciaron y están ahora en edad de poder tener hijos. Dice, no, yo no voy a volver a pasar ese lío que pasó mi mamá y mi papá con el divorcio, quién me tenía a mí, quién tenía al otro, ¿para qué yo voy a tener ese problema con un muchacho? Usted sabe las que yo pasé en el medio, de que me venían a buscar, no te voy, te cierro la luz, escóndete, no te vayas. No, yo no lo voy a pasar. O sea que yo creo que también es una obligación de nosotros, ¿verdad?, como abogados, tratar de ir buscando una armonía entre la pensión alimentaria y la custodia compartida, de forma tal que esos jóvenes que son fruto de divorcio, que es una tasa alta en Puerto Rico los divorcios, puedan decir, mira, no hay problema que yo tenga hijos, porque si al final de cuentas tengo problema con mi pareja, mi hijo o nuestro hijo, que es lo que yo digo, no es mío, es nuestro hijo, nuestra hija, no va a estar en el medio de una disputa que tiene que ver con pensión alimentaria, porque es el derecho de ese menor a estar mantenido y recibir sus alimentos y la capacidad de los padres para proveerla, que no tenga eso que combatir en cuánto tiempo está con un padre, con un progenitor y con el otro. Así que es un tema, ¿verdad?, para mucho que hablar. Eso es así. Sí, definitivamente, Pilar. La verdad es que esto trae muchos conflictos en la familia puertorriqueña. Yo realmente exhorto, ¿verdad?, a todos los compañeros abogados y abogadas del derecho de familia a que lleven ese mensaje a sus clientes y traten de que ese cliente sepa y entienda que lo más importante es el mejor interés y bienestar de sus hijos. Y tomando eso en cuenta, hagan un balance ellos mismos y no dejen que los tribunales ¿verdad?, y las demás leyes que tenemos afecten la familia, porque como bien nos dice Pilar, ese menor se afecta hasta el punto que llega a que no quiere tener hijos, por ejemplo. Yo he oído casos, y tú también tienes que haberlo estado escuchando muchas veces, de, no, cómprame una camisa, no, que te la compre tu mamá, que para eso le pago la pensión alimentaria. ¿Para qué te voy a comprar yo la camisa? O te mandan el otro comentario que hace mucho cliente de uno, ¿verdad? Me dice, me mandó los mismos tenis que no le sirven, la camisa rota o la camisa manchada y tuve que salir con la muchacha a comprar ropa. Entonces se la mando, pero no me la devuelve. O notas que yo he tenido, lo mandé con esta ropa, una foto, me lo tiene que devolver con la misma ropa. Y el pobre muchacho llega a una casa, le quitas una ropa y lo devuelven con otra. Con otra, sí. Y quiere los tenis que están allá y bueno. Hay los juguetes también, los juguetes, o sea, sí. Vamos a hablar de que quien está en el medio de esa pugna es el menor, porque no entiende por qué no me puedo llevar ahora son juegos electrónicos, el PlayStation, el Game Boy o lo que sea nuevo, porque no me lo puedo llevar a casa de papá.
Ah, no, porque esto Allá se que te queda lo aquí. compren, Allá que te lo compren compren. uno. Así mismo. Este es el de aquí. Eso sí. Y así estamos, Sí. lamentablemente. Pero bueno, yo espero que poco a poco vayamos resolviendo estos problemas. Vamos a darle la bienvenida ahora al licenciado Eduardo Soria Rivera. Él nos va a estar hablando cómo se afecta la capacidad económica de los padres en una custodia compartida, qué costos se duplican, las guías mandatorias de Puerto Rico funcionan o no. Bienvenido. Vamos a hablar un poco sobre todos estos asuntos. A mí me gustaría también que hable de la cuestión del ingreso mínimo federal que se le imputa a aquel padre que no trabaja. Si es que es obligatorio que los padres ambos tengan que contribuir con las necesidades de los menores independientemente de si trabajan o no. Y verá cómo está afectando todo esto en medio de una pandemia. Muchas gracias, licenciado. Bienvenido. Saludos. Gracias a Pilar por la oportunidad y a usted por la oportunidad. Para mí es un placer, ¿verdad?, poder compartir con ustedes, ¿verdad?, mis experiencias en este tema. Tengo que confesarle que cuando me invitaron a participar en este foro, yo no entendía muy bien, ¿verdad?, el tema. Estresor familiar de custodia, pero ahora estoy convencido de que ciertamente es bien complicado y es bien estresante. ¿Verdad? Y para no empezar a hablar mucho con los asuntos financieros, voy a poner un contexto, ¿verdad?, un poquito más amplio. La custodia compartida requiere algo que es bien difícil: coordinación y acuerdos. Entonces, uno dice, pero tan difícil es ponerse de acuerdo. Pues mira, si tú no te pudiste poner de acuerdo cuando estabas feliz con la persona y cuando la querías y cuando te gustaba, pues ahora que ya no eres feliz, no te gusta, la encuentras fea o feo, la encuentras malo o malo, pues ahora sí que se te van a poner las cosas bien difíciles para tú coordinar con esa persona y tú ponerte de acuerdo y que la custodia compartida funcione. Porque eso es constante. Eso es cada semana, tú lo buscas, yo lo busco, vente aquí a esta hora, me enfermé, el nene se enfermó, se le explotó una goma, o le falta esto. O sea, eso es básicamente, eso es casi un segundo matrimonio, diría yo, hasta que el menor, ¿verdad?, sea ya adulto. Y eso es el primer problema. El segundo problema es el cumplimiento. Como ustedes han mencionado, pues muchos, ¿verdad? Yo he tenido muchos casos en donde el motivo principal de la custodia compartida es económico. Porque me quiero ganar más, o porque quiero pagar menos, o porque... Entonces, cuando ese es el motivo, pues, ¿qué ocurre? Pues te dan el 50% de custodia, pero tú no lo puedes cumplir, porque no tienes la voluntad, porque no tienes el deseo, porque no ha sido lo que tú has hecho toda la vida. Y, por ejemplo, tengo ejemplo de que un piloto, pues si tú viajas 90% de tu tiempo, ¿cómo tú vas a pedir custodia compartida de un niño que está en Puerto Rico? Pues mira, es tu derecho, pero yo no creo que tú te puedas llevar el niño en el avión, ¿verdad? Y que viaje contigo. O sea, por ejemplo, un médico que trabaja en una sala de emergencia. O sea, hay ciertas profesiones, ¿verdad? Y ciertos personas que, pues, aunque quieran su vida, su entorno, lo que hacen para ganarse la vida, pues no está alineado a una custodia compartida. Y pueden ser buenos padres, pueden ser, ¿verdad?, pueden ser buenos proveedores, pero no tienen el 50% del tiempo que requiere el menor. Y entonces esto trae otros problemas. Pues la alternativa de una persona que tiene dinero, que obtiene custodia compartida, es pues contratar una niñera. Pero ese es el propósito. ¿Sabes? Eso resuelve el problema. Que al hijo pues lo busque la niñera y la niñera esté 90% del tiempo y 10% con el padre. Pues no sé. Eso es otra controversia y otro problema que a veces nosotros vemos. Muchas veces, lamentablemente, mi experiencia es que se recibe la custodia compartida y no se cumple. Entonces, al no cumplirse la custodia compartida, se trastoca todo lo financiero. Porque entonces, si yo me paso buscando excusas para no buscar al menor, pues la otra parte va a tener el peso financiero de
de lo que se supone que me toque a mí en mi tiempo, ¿ok? O sea, que fuera del tema económico, ¿verdad? Hay que velar que primero que la motivación de la custodia compartida no sea económica, porque siempre que es económica constituye un problema. Eso no es como que le quita legitimidad, ¿verdad? A todo el concepto. Y no es que esté en contra, yo no jamás y nunca estoy en contra, yo pienso que es lo mejor, ¿verdad? Y lo que debería ocurrir. A lo que estoy en contra es a que haya una motivación primordial económica y no de relación per se para tú obtener una custodia compartida. Que lo veo muchísimo, lo veo muchísimo en mis casos. Otro issue que veo, ¿verdad? A grandes rasgos en estos casos es la capacidad económica. Las personas que cuando hay una custodia compartida, independientemente de lo que dicen las guías, ¿verdad? Yo no estoy hablando de la guía, estoy hablando de mi opinión, de lo que yo he visto en mis casos. Ambos padres tienen que tener no la misma capacidad económica, pero tienen que tener capacidad económica para mantener a sus hijos independientemente del otro. Eso es para mí un fundamento principal. ¿Por qué? Porque pues realmente los gastos se van a duplicar, teóricamente. O sea, el menor tiene 2 hogares en donde gasta más o menos lo mismo, quizá el gasto de escuela pues no se duplica, pero cada padre tiene que tener la capacidad económica de sostener ese menor por sí mismo, sin depender del otro padre. Que las guías no lo dicen así, pero pues las guías no dicen muchas cosas que después uno en la práctica averigua y se da cuenta de que son así. Así que pues la capacidad económica, la evaluación de esa capacidad económica es bien importante. En Puerto Rico, ¿verdad? No sé si en Argentina es lo mismo, pero está el concepto de que el menor tiene que mantenerse en el mismo estilo de vida de cuando la pareja estaba unida. Y eso se oye bonito, ¿verdad? Pero casi siempre es imposible que un menor tenga el mismo estilo de vida que tenía. ¿Por qué? Porque cuando se rompe un matrimonio, siempre hay ¿verdad? Eso crea ¿verdad? Un problema económico para ambas partes. O sea, la suma del 100, tú lo divides en 50 y 50 y no es 50 y 50. Te da 40 y 40 y se perdió un 20% en el medio. O sea, que mantener ese menor en el mismo nivel económico o de estilo de vida es bien difícil. Tiene que ser un padre, ¿verdad? O unos padres que tengan mucha capacidad económica para poder absorber, ¿verdad? Esa ruptura que siempre crea ¿verdad? Que ambas partes bajen de nivel. A lo mejor ya no pueden tener una casa, ¿verdad? De $1 millón o una casa de los 2 millones, no pueden tener niñeras, o no pueden tener muchas comodidades. Y eso es un concepto que hay que armonizar con todo esto. Nunca el menor va a tener la oportunidad de tener el mismo estilo de vida que antes, a menos que los padres o uno de ellos tenga una capacidad económica, ¿verdad? Sustancial, como para poder compensar, ¿verdad? Por el problema económico que se crea cuando se divide ese patrimonio. ¿Ok? Otro asunto dentro del tema de custodia es el asunto de que a veces se presume que ambas partes tienen igualdad de poder económico, ¿verdad? Si yo tuviera dos clientes, se divorcian, los dos se ganan $100,000, pues es fácil, porque ambos están en igual nivel económico y ambos, ¿verdad? Pero si 2 personas se divorcian y uno se gana 75,000 y la otra 25, ¿cómo yo hago o cómo se supone que yo normalice esa relación? Y bien, esto trajo la licenciada Pilar Pérez. Las guías no están hechas para custodia compartida. Esa es la política pública, pero las guías no están hechas para eso. Las guías están hechas para que haya un solo padre con la custodia básicamente completa. Y entonces ahí entra entonces toda la serie de problemas y ajustes económicos y financieros y de cómputo para tratar de lograr esa armonización y ese balance. Una cosa, ¿verdad? No quiero que se me olvide antes de entrar al asunto financiero.
Como veo, pues nosotros tenemos una guía, eso es muy positivo. En Argentina no las hay, pero en Puerto Rico, nosotros, por lo menos mi experiencia es que tenemos un problema interpretando la guía. Las guías son guías, no son los 10 mandamientos, o sea, no es la Constitución. Entonces a veces nos abrazamos a las guías tanto que perdemos el sentido común y perdemos la perspectiva de lo que se está logrando o de lo que se quiere lograr o de cuál es el beneficio final que se quiere, que es el bienestar del menor. Ese bienestar siempre va a estar basado en un balance. Cuando hay desbalance, el menor nunca, o sea, el bienestar del menor nunca se va a lograr. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo un padre que, pues, que tiene que vivir en una, ¿verdad? En una casa de madera de un solo cuarto y tengo otro padre que tiene una mansión, pues ese desbalance y ese cambio de un padre a otro, pues le afecta al menor. O sea, por más que el menor quiera a los dos padres de igual manera, esos cambios le afectan. Por lo tanto, hay que lograr, ¿verdad? Ese balance para que el menor no sienta la diferencia entre un hogar, ¿verdad? Entre un hogar y el otro. Y eso es difícil de lograr. Eso es difícil de lograr. Principalmente cuando una de las partes no trabaja o cuando una de las partes no ha trabajado, ¿verdad? Por muchos años o no ha ejercido su profesión, ¿verdad? ¿Cómo se logra esa nivelación? Pues es algo importante de examinar. ¿Verdad? Como hemos estado diciendo, la capacidad económica de unos padres en custodia compartida, pues una custodia compartida es costosa. O sea, una custodia compartida implica que ambos padres ¿verdad? Tienen que poder proveer para empezar, ¿verdad? Y tienen que poder ambos tener los medios para proveer un hogar adecuado para ese menor, ¿verdad? Durante el tiempo que el menor esté con él. Cuando entramos en estos temas de capacidad económica, de ingresos, pues las cosas se nos complican un poco más en Puerto Rico y en Argentina a veces también. ¿Por qué? Por la situación económica de Puerto Rico. Puerto Rico es un país que está en quiebra. Y un país que está en quiebra, pues es un país inestable económicamente y financieramente. No importa si tú trabajas en la empresa privada, si trabajas en el gobierno, si trabajas por tu cuenta, la inestabilidad está ahí. Y Puerto Rico es un país que desde el 2008, quizá un poquito antes, está económicamente inestable, ¿verdad? Y eso es una realidad con la que hay que vivir. Además de esa inestabilidad que crea la situación financiera, ¿verdad? Del país, está la inestabilidad de los huracanes, los desastres naturales. Perdí mi trabajo por el huracán, o perdí mi negocio por el huracán, o me botaron por el huracán, o me despidieron por el huracán, y ahora viene la pandemia. O sea, que todo esto, todas estas teorías, ¿verdad? Que yo digo que están en las guías y se pueden ver bien bonitas, pero todo esto hay que armonizarlo, ¿verdad? Con la realidad del país. Sí hay unos negocios y hay unas personas que están mejor que antes, y sí hay unos negocios y personas que están peor que antes, y hay unas personas que no han cambiado, ¿verdad? Las que no han cambiado su situación, yo diría que no deben ser la mayoría. A la mayoría de la gente le tiene que haber cambiado la situación socioeconómica, tanto por la pandemia como por el huracán, y tanto así como la crisis económica de Puerto Rico. Por ejemplo, una persona que antes pues, se retiraba de una multinacional, ¿verdad? A los 30 años, ahora la multinacional te puede sacar a los 20. O a lo mejor los aumentos de sueldo que solías tener antes ¿verdad? En tu empleo, pues ya no los tienes. O ya simplemente las leyes, ¿verdad? Hay unas excepciones, ¿verdad? A los despidos y todo eso que afectan, ¿verdad? Directamente el ingreso de las personas que están pagando pensiones alimentarias. O sea que el entorno económico de donde gira todas estas determinaciones de pensiones,
es algo cambiante y es algo, y no hay reglas generales, ¿sabe? Que es caso a caso. Entonces eso hace que las guías cada vez sean más guías y sean menos, cada vez más ¿verdad? Más guías y menos mandatorias, ¿ok? Porque entonces entra en juego, ¿verdad? El sistema que yo estoy viendo que hay en Argentina, que aquí también lo tenemos, pero parcialmente, que es el criterio del juez. Yo soy, ¿verdad? No soy un abogado practicante, pero de lo poquito que yo sé de derecho, no hay libro que sustituya el juicio de un juez. Y no hay, o sea, no hay ley, no hay, o sea, el juez es el que ve la evidencia, el que hace la determinación, el que mira a la persona a los ojos y le cree o no le cree, y principalmente en estas cuestiones que tienen que ver con derecho de familia, ¿verdad? Con determinaciones que le cambian la vida a la gente, tanto al menor como a los padres, ¿verdad? Yo creo que el sistema, ¿verdad? Cada vez se debe fundamentar menos en guías y más en determinaciones sabias, ¿verdad? De tribunales, a base de la evidencia que se tenga. Ciertamente las guías, yo digo que las guías resuelven el 60, y no es estadístico, ¿verdad? Esto es un número que me estoy inventando, pero 60 o 70% de los problemas de pensión alimentaria se resuelven con las guías. Pero entonces para el otro 40 o 30% nos contratan a nosotros, que son ¿verdad? Los outliers, los que se van de la regla general. ¿Okay? O sea que las guías sí tienen su utilidad, sí resuelven muchos de los casos, pero hay muchos otros casos que no se resuelven con la guía. Y principalmente casos de gente ¿verdad? que son gente de alto nivel económico, de alta capacidad económica, ¿verdad? Que son usualmente los casos que llegan por lo menos a mis manos. O sea, que la guía tiene sus cosas buenas, tiene también, o sea, pero no necesariamente aplica para todas las situaciones, y hay que tomarla. Hay unos casos que ciertamente pues no, las guías no los resuelven. Estos casos de custodia compartida, por lo menos mi experiencia, una persona que se gana $500, $1,000 al año, al mes, perdóname, no va a estar interesado en custodia compartida. O sea, estos son temas que yo digo que son más para gente un poquito más sofisticada, quizás, más de más capacidad económica, en donde entonces se intersecan con la cuestión económica. Ciertamente la guía menciona la custodia compartida y hay unos cómputos, pero como dice la licenciada Pérez, yo no veo las guías como que están hechas para este tipo de circunstancias. Yo pienso que en el futuro, ¿verdad? En la medida en que la custodia compartida va cogiendo auge, pues yo creo que las guías tienen que tener o hacer unas guías separadas para la custodia compartida, o dentro de las guías incluir una sección que sea exclusivamente relacionada a este tipo de situaciones y cómputos. Que como quiera, va a haber los criterios, va a haber las complicaciones, va a haber el asunto de cuánto tiempo es el tuyo, cuánto tiempo es el mío, pero por lo menos se va codificando los problemas que vemos que generalmente ocurren, ¿verdad? Y se va simplificando la solución de los conflictos que tienen que ver con ¿verdad? con pensiones alimentarias y la cuestión de la custodia compartida. Ciertamente hay unos costos, hay unos costos que se duplican. Todos los costos que tienen que ver con el hogar, pues son costos que ambos, ¿verdad? Que ambos estos padres los van a tener. Tienen que tener pues una vivienda adecuada, tienen que tener un cuarto, tienen que poder proveerle eso, ¿verdad? Por separado, que esos son costos que se duplican. Hay costos como la escuela, por ejemplo, el costo del plan médico es un costo que no necesariamente se duplica, que son costos que son más simples y se pueden, ¿verdad? Dividir entre las partes. Pero ciertamente hay unos temas. Por ejemplo, ¿qué ocurre en una custodia compartida cuando uno de los padres pierde la capacidad económica o hay un cambio en circunstancias? Pues el otro padre se tiene que hacer cargo. O sea, hay muchos temas que son complejos, que ahora mismo en la pandemia pues los hemos visto,
Pues mira, ¿qué ocurre si por un año se quedó con uno de los padres? Porque el otro padre pues no tenía a lo mejor la vivienda adecuada o no podía darle el cuidado que necesitaba el menor. ¿Qué ocurrió en ese año? ¿Un padre le debe al otro? ¿O se quedó igual? ¿O no pasó nada? O sea, este tema de custodia compartida es un tema bien complicado, que, que pues por regla general el asunto que el más le duele a las partes es el asunto ¿verdad? Económico. ¿Qué efecto tiene esto en mi capacidad de yo sostener al menor, o yo tener mi hogar, o yo poder sostenerme a mí misma? Hay un tema que, ¿verdad? Que no necesariamente se ha tocado en este foro, pero yo pienso que es el más importante. La custodia compartida, el costo más grande que tiene se llama tiempo. Y eso, o sea, si tú no tienes el tiempo para el menor, no importa que tú tengas que pagar pensión, págala mejor. Y no, ¿verdad? Si no se tiene el tiempo para la custodia compartida, no se pueden meter en eso, porque la custodia compartida requiere eso, principalmente. Y el tiempo, pues mira, si tú eres por ejemplo, un profesional o eres una persona que trabaja overtime, pues no es lo mismo tú poder trabajar hasta las 10 de la noche todos los días, ¿verdad? Tener la alternativa que tú tienes que buscar a tu nene a las 3 de la tarde al colegio. O sea, para mí las 3 de la tarde es mediodía. Pues yo a las 3 de la tarde estoy empezando a pensar esto, si tienes que llevarlo al colegio a las 9 de la mañana, o si tienes que hacer las asignaturas con él, o si se enferma tienes que llevarlo al hospital. O sea, que realmente es un tema que las partes tienen que evaluar porque cuesta. O sea, yo diría que cuesta el doble más en tiempo que en dinero. Ambas partes tienen que estar dispuestos para estar con el menor cuando el menor, para descubrir las necesidades del menor. También tenemos el tema del padre que antes no, ¿verdad? Que antes no trabajaba. Pues mira, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo que tú lo puedas cuidar porque eras ama de casa o eres amo de casa, yo no sé cómo se dice, ¿verdad? Cuando es el caballero, pero no es lo mismo tú cuidarlo en esas circunstancias que cuidarlo cuando tú tienes que salir a trabajar. ¿Sabe? Que, no, pero yo lo cuido y cuando venga a las 5, no es lo mismo. Y obviamente todo esto también, no, ¿verdad? No pretendo entrar en el área de los psicólogos, pero cada niño y cada menor tiene sus necesidades. Y quien mejor conoce las necesidades del menor son los padres. Y eso debe ser el principio rector, porque pues, hay menores que necesitan más tiempo con los padres y hay menores que no necesitan más tiempo. Hay menores de 7 años y hay menores que tienen 15. Hay menores que pues a lo mejor es un varón que a lo mejor no necesita tanto tiempo con uno de los padres, y a lo mejor es una niña que sí necesita ese tiempo con su mamá o necesita más tiempo con su papá. No sé, o sea, la gente funciona de diferentes maneras. No, o sea, no puedo categorizar ese tipo de cosas, pero son cosas que se tienen que tomar en consideración. ¿Cuánto tiempo necesita el menor? Si lo mejor para el menor es que yo me vaya a trabajar, o si lo mejor para el menor es que yo lo deje con la abuela, porque muchas veces estos casos de custodia compartida terminan ahí, terminan los menores criados por los dos abuelos. Entonces perdieron a los dos papás. Entonces, ¿qué ganamos? Una batalla, nadie le paga a nadie, entonces el menor perdió a los dos padres. Y lo he visto pasando mucho. Ganamos 50 y 50 custodia compartida, entonces los dos tienen que trabajar tanto para mantener ese régimen que no pueden cuidar al menor. Entonces lo tienen que delegar en la tía o en la abuela o se quedan solos. Pues, ¿qué ganaste? ¿Sabes? Todo el mundo perdió y el más que perdió es el menor, que es el que necesita, ¿verdad? Usualmente de los dos padres. O sea, la estructura económica que se cree alrededor de la custodia compartida tiene que ser aquella, no que beneficie a una parte o la otra, sino que haga que esos dos padres tengan el tiempo suficiente como para dedicárselo al menor, que es el propósito. El propósito de la custodia compartida no es financiero, es que ambos padres le dediquen más tiempo al menor. Entonces, pues nos olvidamos a veces de ese principio y nos envolvemos en muchas otras cosas y al final se quedó el menor sin el tiempo que necesitaba con los papás. Y a veces estos regímenes de custodia compartida terminan peor
que si hubiese sido un régimen de una custodia, ¿verdad? De uno de los padres con los fines de semana con el otro. O sea, que son temas que tienen mucho impacto. Hay mucho financiero detrás, ¿verdad? Pero lo financiero debe ser, yo digo que debe ser lo secundario. Y a mí me ha pasado, yo entrevisto, soy bien cuidadoso cuando tomo este tipo de casos. Cuando yo voy a entrevistar a mis clientes, pues lo primero que yo le pregunto es ¿por qué tú quieres hacer esto? Si la persona me dice que es por pagar menos pensión, yo pues le doy las gracias y a lo mejor me tomo un café con él, pero no es un cliente que yo quiero, porque ya está enfocado en lo que no es. Y mientras esté enfocado en eso, pues lo demás no va a funcionar. ¿Ok? Ciertamente esta fórmula, o sea, ¿verdad? A pesar de que yo favorezco sí que las guías sean más específicas en términos de custodia compartida, tampoco lo que quiero decir es que es una fórmula, nunca es una fórmula. Siempre hay que evaluar todos los elementos, incluso, pues hay menores, pues mira, a mí me gusta ir al voleibol con mi papá. Pues hay que ver cómo se acomoda eso y cuál es el efecto económico y quién va a pagar el voleibol y quién paga lo otro. O sea, hay que acomodar lo financiero a los intereses y necesidades del menor y también a hacer un balance entre las partes. Porque un menor que viene de un hogar quizá que tiene privilegios, pues no puede ir a un hogar que está pues con problemas económicos y a la otra semana vivir ir a la lancha. No sé, ¿sabe? Esos desbalances pues no debe, o sea, debería evitarse lo más posible, ¿verdad? Porque yo pienso que no es saludable. O sea, no es saludable que un menor vea a su papá o a su mamá en la pobreza y vea al otro, ¿verdad? En una opulencia extrema. Eso no debe hacer ¿verdad? Ningún bien. Hay otros temas, ¿verdad? Que esto se pone mucho más interesante y es cuando los padres tienen hijos de otros matrimonios. O sea, ok, yo tengo custodia con este, pero entonces, ¿cómo afecta la pensión que yo tengo con el otro? O sea, se forma un crucigrama ahí increíble y sofisticado que también hay que tomar en consideración. Y cada vez más, o sea, cada vez más yo veo casos de gente que tienen, ¿verdad? Diferentes hijos de diferentes matrimonios, con diferentes arreglos. Todo eso también hay que armonizarlo en la medida, ¿verdad? Que se pueda, ¿verdad? Los hijos se deben tratar de manera similar, ¿verdad? Pues, o sea, pues si yo tengo una pensión de hace 10 años y no me la han cambiado y ahora me ponen una pensión que es el doble, pues yo tengo que ver qué está pasando con esa pensión de hace 10 años. ¿Verdad? Es lo justo, es lo razonable. ¿Verdad? No se puede pagar $1,000 por uno y 200 por el otro, cuando, ¿verdad? Tiene que haber una justificación para que eso ocurra. O sea, que es cuestión de crear un balance, una armonización y al final del camino es todo esto de las pensiones y las cuestiones de familia tienen que estar basadas en principios de equidad. O sea, si nos olvidamos de los principios de equidad en la lógica, ¿verdad? Pues nos perdemos. Podemos aplicar las guías, podemos aplicar la fórmula, podemos aplicar la ley, pero si lo que hacemos no hace sentido y no es equitativo, no es razonable, pues todo lo financiero también después va a fracasar. Yo pues, ciertamente tengo mucha experiencia con muchos casos que tienen que ver con pensión y mira, ¿sabes? Mis historias de éxito usualmente son gente pues, que pagó lo que había que pagar, se olvidó de eso, siguió trabajando, rehicieron su vida y todo el mundo salió mejor. Incluso, a veces cuando hay esta desigualdad económica en una custodia compartida, la persona que esté en desigualdad, si yo, ¿verdad? Como el otro padre no la ayudo a salir del hoyo económico, pues eso me va a afectar a mí a largo plazo, porque afecta la capacidad económica de esa persona de crecer, ¿verdad? De desarrollarse, de tener su profesión, de tener su empleo. Y eventualmente eso lo que significa es que el menor, la responsabilidad del menor va a ser 100% mía.
sea, que en vez de oprimir, ¿verdad? En vez de oprimir a la persona que está en desventaja, yo creo que la estrategia debería ser ayudarla a que esa persona, ¿verdad?, prospere, que la persona se pueda valer por sus propios medios, porque eventualmente eso va a ayudar al menor y me va a ayudar a mí, o sea, va a ayudar al otro padre, ¿no? Yo digo que es un principio como de inversión, es una inversión. Pues yo te ayudo ahora, tú progresas, tú estudias, tú desarrollas tu carrera y eventualmente pues eso va a favorecer a todo el mundo. Obviamente pues cuando uno tiene coraje con la otra persona, cuando uno se acaba de divorciar, cuando la otra persona tiene otra pareja, pues todos estos conceptos son más difíciles de, ¿verdad?, de digerir y de entender esto, pero se tiene que hacer, yo digo que se tiene que hacer el trabajo. Y a veces yo digo que cada vez mi trabajo es antes era 100% financiero, ahora es más counseling, más consejería financiera y económica que de sacar un número. Y yo lo veo de esa manera, o sea, si tú no ayudas a tu pareja o a tu expareja a que salga del problema, que se desarrolle, es un problema que vas a tener ahí muchos años. Si tú inviertes en que esa persona pues salga del problema, trabaje, se ayuda, que estudie, que progrese, pues mira, va a beneficiar a todo el mundo, incluso al menor, porque, ¿sabes? Eso yo creo que es algo que se le está dando, ¿sabes? Como yo te digo, el problema principal es cuando el menor ve la desigualdad. Mira lo que ocurre, el menor usualmente ¿verdad?, se va a favor del que está siendo oprimido o abusado o del peor que está. Y eso es algo que muchos padres, ¿verdad?, que tienen mucha capacidad económica no se dan cuenta. Yo no sé por qué mi hijo siempre está, ¿verdad?, a favor de la mamá. Bueno, porque tú, y como dijo la doctora también, tú la estás maltratando económicamente, tú sabes, tú las estás oprimiendo económicamente porque teniendo mucho dinero, pues tú estás haciendo que la persona pase mucho trabajo. Y eso el menor se da cuenta, lo ve, lo resiente y eventualmente, pues yo digo que te rebota. Porque, pero si yo le doy todo a mi hijo, puede viajar, puede hacer lo que sea y no es feliz. Bueno, no es feliz porque tú estás haciendo infeliz la otra parte de su vida, ¿verdad?, que es su mamá o su papá en este caso, lo que sea. O sea, que estos temas son, yo digo que van más allá. La mayor parte del tiempo van mucho más allá que la cuestión de cómputo, de sacar un número, de cuánto tú me pagas a mí, cuánto yo pago. Yo creo que es más allá. Y como les digo, mis historias de éxito no es que logré que alguien pagara mucho o logré que alguien pagara poco. Mi historia de éxito es que yo logré que mi cliente por lo menos entendiera que, pues, que esto, lo que tú hagas ahora, ¿verdad?, en el futuro vas a tener una consecuencia de eso. Y tú quieres esto, es un principio de invertir. Tú tienes que ver la pensión alimentaria como una inversión, ¿verdad? Como que tú estás ayudando a tu hijo a que se sostenga, que estudie, a que sea una buena persona. Y esa persona que está con tu hijo, ¿verdad?, que es tu expareja, pues tiene que estar bien, porque si esa persona no está bien, tiene problemas, tiene que buscar estos trabajos a lo mejor que no, ¿verdad?, que no son los adecuados, tiene que trabajar overtime, no le puede dedicar tiempo al niño, pues eso no es positivo, eso es completamente negativo. Sí, Eduardo, si me permites, Pilar, es importante, una de las cosas que acabas de decir, que yo entiendo que es bien importante, es que nuestras guías mandatorias no toman en consideración a otros hijos. Por lo tanto, tenemos esa situación problemática. Las guías nuestras toman al hijo en común, pero puede ver que yo tengo un hijo en común contigo, pero tengo un hijo en común con otra persona y ambos lados tengo custodia compartida y nuestras guías no toman en consideración en eso. Por lo tanto, tenemos un problema, como tú dijiste, de capacidad. Como dice, o sea, yo puedo pagar adecuadamente ambos y otra cosa es tiempo, es producción. O sea, si yo quiero estar más tiempo con mi hijo y ser partícipe de una corresponsabilidad en crianza, eso significa que
que yo voy a tomar tiempo para dedicarle a ese menor que no voy a producir. Por lo tanto, es algo que hay que tomar. Y lamentablemente, contrario, ¿verdad, Argentina? Nuestro Código Civil no reconoce, no le da equidad, no le da esa discreción. Ese concepto de equidad desapareció. El Código Viejo lo tenía, lo decía bien claro, ahora no. Así que tú has traído unos problemas, ¿verdad?, que yo creo que son importantes en una dinámica que, volvemos a nuestro tema, el estresor. O sea, la gente no pensaba que una pensión alimentaria y custodia compartida traía estresor, traía problemas de enajenación, problemas que se pueden volver de agresión hacia los menores o los menores con los padres. Así que todo eso trae, ¿verdad?, esos puntos, sí. Dejo a Zaira. Sí, vamos a ir concluyendo agradeciendo a los excelentes recursos que hemos tenido en el día de hoy, no sin antes, ¿verdad?, dar un pequeño detalle o participación adicional de cada uno de ustedes. A mí me gustaría principalmente que la doctora nos explicara. Aquí en Puerto Rico sabemos que tenemos la figura del examinador de pensión alimentaria, que es una figura que ayuda al juez, es la mano derecha de un juez o una jueza para determinar la pensión alimentaria. Habíamos conversado anteriormente con la doctora que en Argentina esa figura no existe. Acá tenemos unas guías mandatorias de pensión alimentarias que en Argentina tampoco las tienen, y acá pues tiene la ventaja de que es una ecuación matemática que va a facilitar el proceso para determinar la cuantía en la pensión alimentaria. La pregunta que tengo para la doctora es, ¿cómo en Argentina, sin tener la figura del examinador de pensión alimentaria, que sería, ¿verdad?, una herramienta para aligerar el proceso en la determinación del juez, y sin tener unas guías mandatorias que va a una ecuación matemática para determinar la cuantía, cómo en Argentina ustedes los jueces logran, caso a caso, poder hacer una determinación de pensión alimentaria que sea de forma expedita? ¿Cómo lo logran? Bueno, es una pregunta con una respuesta difícil, ¿no? Porque no podemos hacer magia, ¿no? ¿No es cierto? Pero varios puntos, ¿no?, a destacar luego de las brillantes exposiciones clarísimas que me precedieron recién, ¿no? Por un lado, algo importante que quería destacar era que nosotros, el régimen de alimentos o el régimen de comunicación son procesos que van por vías separadas, ¿sí? O sea, el juicio de alimentos por un lado y por otro lado el régimen de comunicación. Si el niño no quiere estar con el otro progenitor o quiere estar 3 días y el resto con la madre, se lo escucha y es lo que el niño va a decir, no manipulado con esta violencia psicológica que puede ejercer un padre, una madre, un tío, un abuelo, ¿no? Sino cuando uno sabe escuchar y escucha activamente a ese niño, nosotros lo hacemos directamente juez, defensor de menores y trabajadora social. Cuando uno participa en esa escucha de un modo activo y el niño puede decir, por ejemplo, que quiere estar, antes de las vacaciones hubo un niño que me dijo que él tenía dificultad, un adolescente, ¿no?, un niño de 14 años, tenía dificultades con su madre, de relación y de vínculo, justamente porque hubo, en ese caso, ¿no?, una cosa de que mamá es mala, mamá esto, mamá lo otro, de parte, ¿no? Entonces el niño quería estar con su papá. Y él dijo, yo quiero mantener un vínculo pequeño con mi madre, de viernes a sábado, hasta que con el psicólogo pueda ese vínculo, ¿no?, volver a estar y a ser sano. Y bueno, y se respetó la voluntad de ese niño, ¿no? En esto de decir, bueno, él quería estar viernes y sábado y no quería irse de vacaciones toda la semana con su mamá. Porque uno no puede obligar a un niño porque es sujeto de derecho, ¿no? En Argentina o en Buenos Aires esto lo tenemos muy a fuego, ¿no?, bien fuerte. Si el niño dice, yo no quiero, pero no quiero y no hago nada. No, por supuesto que no. Pero esta era una situación muy delicada, muy particular, donde la veníamos acompañando, ¿no?, con el equipo de juzgado, el equipo con los psicólogos y demás, y esto era lo mejor para él, el niño, en este momento. Era el interés superior de él
y en eso, como ustedes también muy bien recién marcaban, es al niño como sujeto integralmente, ¿no? Porque no es el alimento o no es el tiempo, es la calidad de tiempo, ¿no es cierto? Porque uno puede estar todos los días con sus hijos y puede estar haciendo cualquier otra cosa y los niños, ¿no? Haciendo la tarea solos o haciendo la tarea con la niñera o cualquier otra situación. Eso se da en Puerto Rico. Y quizás ese padre, ¿no? Que lo fue a buscar 2 veces a la semana, en Argentina se estila mucho que lo vaya a buscar 2 o 3 veces 2 veces por semana a la salida de la escuela, haga la tarea, ¿no? Porque no quieren ser, como también decía recién la licenciada, no quieren ser padres de fin de semana o padres para divertirse nada más. Quieren ser padres para criar en responsabilidad. En responsabilidad como la mamá, o sea, como está más o menos visto, ¿no? Entonces, esto es algo que está modificándose mucho y es un deseo genuino, no es solo por la pensión compensatoria, que en Argentina dice la cuota alimentaria, ¿no? No es solamente por la pensión, es porque realmente y después el otro juicio. Hay un deseo genuino de ese papá a querer ser papá, a querer educarlo, a querer ayudarlo con la tarea, a querer llevarlo al fútbol, a querer llevarlo al vóley, a querer hacer la vida que hace con su mamá, ¿no? Esto me parecía importante destacar porque no es que ellos van a fijar, los adultos, el régimen de visitas, si va a ser el de comunicación, lo van a fijar los adultos solamente, ¿no? Acá hay un tercero muy importante y que no es ajeno, ¿no? Hay un tercero que es justamente en el que van a recaer, digamos, él va a tener que elegir un poco, ¿no? No, digamos, tampoco siempre tiene que ser con mucha razonabilidad y sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, ¿no? Digamos, no es que el niño dice, ay, quiero esto y es esto, ¿no? Es eso si es que es lo mejor para ese niño, si es que el juez determina con el equipo del psicólogo y trabajadora social que esta decisión y que esta manera de llevarse a cabo el régimen de comunicación o régimen de visitas va a ser lo mejor para ese niño, ¿no es cierto? Eso por un lado me pareció importante aclararlo porque, bueno, no deciden solamente los adultos, ¿no? En cuanto al tiempo. Y también el tiempo que un poquito lo manifesté, el tiempo es la calidad, ¿no? Es eso que le dedicamos. Puedo estar todo el día, pero puede venir el padre y no sé, jugar con él a las cartas, jugar a un juego de mesa, y ese tiempo va a ser menor en cantidad en horas, pero va a ser mucho más rico, ¿no? No por los términos económicos, sino por lo que va a hacer en él, a su desarrollo integral en un momento de su vida que necesita profundamente la figura paterna como la materna, ¿no? Y también otra cosa que les quería comentar es que cuando uno no paga, ¿no? Por ejemplo, el padre no paga la pensión alimentaria, la cuota alimentaria en mi país, uno puede, o la mujer puede recurrir a los abuelos, ¿no? No sé si en su país también es así, que, digamos, de una manera u otra el dinero ingresa para los niños, porque es para el niño, ¿no? No es para los adultos. Y por otro lado, como también decía acá, a veces, digamos, los conflictos se extienden en el tiempo, que no es lo mejor, pero muchas veces es el conflicto lo único que une a estas exparejas, ¿no? Entonces, hay una parte, o lo que nosotros vemos es que hay una parte, un modo de estar unidos, de continuar unidos, más allá de que hayan formado una nueva pareja, de que tengan una familia ensamblada gigante, ¿no? Como recién lo decían, pero la verdad es que lo único que los une es el conflicto. Y viven en ese conflicto que es la única manera de que estos dos parejas, señor, señora, quienes fueran, estén unidos, ¿no? Entonces los une el conflicto. Pasa. Sí. Y es difícil, ¿no? Es difícil cuando... Y por último, lo que recién decía la licenciada, y esto de que estas guías mandatorias, ¿no? Que yo las conozco por ustedes y me han parecido muy interesante, pero la verdad es que se parte quizás, por lo que he escuchado y por lo que he leído, de un aspecto que pudiera ser en mi país discriminatorio, ¿no? ¿Por qué pensar ya desde el hombre, desde el monoparental y no de la custodia compartida? Que de hecho la legislación así lo determina, ¿no? Eso es una cosa que me quedó como dando vueltas
porque bueno, es discriminatorio, ¿no? O sea, la igualdad, el derecho a la igualdad lo tenemos todos en las convenciones, en los tratados, en los pactos, y bueno, hay que hacerlos valer, ¿no? Así que bueno, no sé si respondí a la pregunta. Le agradezco muchísimo, doctora, la intervención al Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y a nombre de la licenciada Daisy Calcaño, que es nuestra presidenta, agradecemos mucho el tiempo que nos ha brindado. Realmente hemos aprendido muchísimo de Argentina a través de sus palabras y esperamos volver a ver pronto. Vamos a estar en la Semana de la Asamblea y este foro va a estar interesantísimo. Ha estado muy interesante y la verdad es que estamos muy, muy agradecidas de su participación. Pilar. Por favor, el agradecimiento es mío. La verdad es que yo muy contenta de poder participar en este hermoso panel y estar en contacto, ¿no? Porque intercambiándonos los problemas, o por lo menos somos seres humanos, ¿no? Que solamente tenemos quizás algunas cuestiones culturales, ¿no? De cada uno, pero pasa lo mismo, ¿no? Nos pasa lo mismo, ¿no? Los seres humanos somos así, y bueno, cuando hay conflictos familiares, los conflictos a veces se escalan, y lo que les pasa a ustedes es lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿no? A veces una mirada diferente quizás nos ayuda, como las de ustedes de hoy, yo me las llevo y la incorporo, la estudio, y bueno, creo que esto es algo que celebro, ¿no? El estar cerca y el de poder compartir, siempre trabajando en pos del bien común de la gente, porque es la manera de pacificar nuestra sociedad, ¿no? Si nosotros aprendiéramos a intervenir en los conflictos de una manera humana y no económica, como recién decía, que me presionó el uso de la palabra, la verdad es que podríamos aportar nuestro granito de arena, ¿no? En pacificar una sociedad que, bueno, está bastante alterada. Muchas gracias, así que súper agradecida. Y estamos nosotros acá en Puerto Rico a su orden siempre. Gracias. Pilar, tengo una pregunta para ti. Dime. Me gustaría que nos dijeras, en términos de tu experiencia como abogada litigante de familia que eres, ¿cómo tú has visto la nueva enmienda de la Ley 70 en cuanto a la enajenación parental cuando se está haciendo la determinación de custodia compartida? Si se está aplicando esta cuestión de si se ve que hay enajenación parental de alguno de los padres, se le quite la custodia a ese padre. Ya hemos dicho, ¿verdad?, que la enajenación parental se produce mucho en este tipo de conflicto para evitar que, ¿verdad?, para que le quiten dinero de la pensión alimentaria, pues un padre evita que el otro tenga mayor tiempo, y eso pues es lo que conocemos como enajenación parental. Entiendo que a base de eso surge la enmienda a la Ley 70, pero a mí me gustaría saber de parte de Pilar, que tiene mucha experiencia en los tribunales, ¿cómo eso se está trabajando? Bueno, es un tema bien interesante. Es nueva la enmienda, relativamente nueva, y creo que la vamos a ver por primera vez y vamos a ver los tribunales por primera vez tomando determinaciones en cuanto a esa enmienda. La realidad que hemos tenido en los tribunales es que es bien difícil la toma de decisión cuando hay enajenación parental o alineación. Son elementos que una vez que se evalúan, lo que surge es que ha pasado por todo el crisol judicial, y cuando tú encuentras que aparecen los elementos finales de la enajenación, es que se toma una acción. Yo he tenido experiencias de casos, un caso que yo entiendo que es, jamás lo había visto, de ese tipo de enajenación parental. Y me recuerdo de ese caso las palabras de una distinguida juez del campo de Derecho de Familia, que dijo que era el caso más difícil de enajenación, enajenación parental que había visto, y que se retiraba sin poderlo resolver. Y en ese caso se estuvo dando la enajenación parental desde que el menor tenía 4 años, 5 años, y estuvieron en tribunales y nadie lo vio. Nadie lo vio. Se batalló principalmente en custodia. Es interesante. Ese caso hubo una batalla en custodia, contrario a Argentina. Lo primero que se ve en Puerto Rico cuando se radica un pleito de divorcio o se radica un pleito de custodia es que inmediatamente lo mandan al examinador de pensiones alimentarias, que es nuestra figura, y se determina la pensión. O sea, en Puerto Rico, contrario, ¿verdad?, lo que ha dicho la distinguida jueza, Puerto Rico
no son dos procesos separados, es un solo proceso y lo primero que se va a ver expeditamente es la pensión alimentaria, por lo menos provisional, para ese menor. Y ahí se comienza esa batalla. Así que esa ley 70 es importante que se evalúe, porque el concepto de custodia compartida, aunque desde el 2011 o antes lo hemos batallado los abogados, y desde el 2011 se reconoce como la política pública de este país, no es algo que todo el mundo acepte. Los padres no aceptan, son bien pocos los que aceptan y se puede lograr el compartir la custodia, porque es que lo vemos con la parte económica, o sea, y es una realidad que vivimos en este país. Si pudiéramos ver la perspectiva, ¿verdad?, que trajo Eduardo, que es importante, vamos a ver, o sea, más tiempo yo estoy, menos voy a producir. ¿Puedo vivir? ¿No puedo vivir? ¿Cómo balanceamos? Y eso es importante, por lo menos que trajo la juez en Argentina. Equidad. Tiene que haber, o sea, todo el mundo pierde en un divorcio. Todo el mundo pierde cuando el núcleo se separa. Así que si yo quiero participar y ser corresponsable de la crianza de mi hijo, no es que lo voy a ver los fines de semana y me lo llevo a comer una pizza, lo llevo a un juego, lo llevo a la playa. No, es que lo voy a buscar, vamos a hacer asignaciones. Si en mi casa es una familia bien religiosa y vamos a misa, lo voy a llevar a misa. Lo voy a sacar mi tiempo para llevarlo al pediatra, voy a bregar con el dentista. Si mamá se quedó, papá se quedó pillado y te llamo y te digo, me quedé pillado, voy tarde, yo busco al muchacho. Esa comunicación es importante porque Eduardo lo dijo, el tener tiempo, porque lo que vale en mi vida es yo criar ese ser humano, ¿verdad? Que lo traje, que nadie le pidió traerlo a este mundo, lo traje a este mundo y quiero participar, disfrutar el tiempo que tengo con él, que yo puedo decir a la edad que tengo hoy en día, que es corto el tiempo. Sí. Los hijos, esa etapa de pequeño, de escuela, de encontrar, de jugar, pasa bien rápido. Sí. Porque ya cuando tienen 13, 14, 15 años, la vida es distinta. Nos convertimos en los choferes de los muchachos, llevándolos a todas las actividades, amigos, y participando, pero ya no es lo mismo. Así que tiempo es importante porque significa que el tiempo, y ambos padres tienen que estar conscientes que más tiempo es menos producción, pero no va a poder ser de que yo quitar la calidad de tiempo que tiene derecho ese menor a estar con X papá, sea porque voy a pagar menos, voy a pagar más, y por el medio las necesidades de ese menor, porque en Puerto Rico antes no había cuido y ahora hay cuido porque yo voy a trabajar. En Puerto Rico antes había una escuela pública, pero ahora la escuela pública es muy lejos, así que le voy a poner una escuela privada. Y hay unos costos que aumentan en la suplementaria. Excelente. Y la enajenación la veremos caso a caso. Caso a caso. Caso a caso, no se ha dado. Vamos concluyendo, pero me gustaría hacerle una pregunta al licenciado Soria, si me lo permite, porque me llamó muchísimo la atención lo que comentó en términos de el estilo de vida que tienen los padres después que se divorcian. O sea, una pareja está casada y tiene un estilo de vida conjunto. Se divorcia y el padre o madre que tiene más capacidad económica va a tener un estilo de vida muy distinto al que tiene una capacidad económica inferior. A mí siempre me ha preocupado el hecho de que el niño va a una casa y tiene opulencia, tiene una vivienda diferente, tiene actividades, viajes y de repente va con una custodia compartida a la otra casa y es un ambiente totalmente distinto. Me llama mucho la atención que eso puede estar afectando el mejor interés de ese niño, el bienestar de ese niño e incluso el deseo de estar más en un lado que otro. La pregunta que tengo a base de lo que le estoy diciendo al licenciado es, ¿qué usted sugiere como perito? ¿Qué usted pudiera sugerirle a un examinador de pensión alimentaria o a un juez como perito en un caso? ¿Qué hacer cuando se da o cuando usted ve que una situación como esa se está dando en un proceso? Pues sí, gracias por la pregunta. Todo esto se entrelaza, ¿verdad? Con otros temas
por ejemplo, el tema de liquidación de bienes gananciales, el tema de, ¿verdad? de los acuerdos prenupciales. El asunto de la pensión 20 viene minutos, 15. como resultado de un divorcio, ¿verdad? Entonces, en el divorcio, usualmente se presume que cuando tú te separas de la pareja, pues tú tienes el 50% de los haberes que tenía esa, ¿verdad? Esa unión familiar. Esas son presunciones. ¿Qué pasa? Cuando esas presunciones son ciertas, pues mira, si se tiene un capital de 5 millones, pues cada cual tiene 2.5 millones y pues los dos tienen capacidad económica, ¿verdad? Obviamente va a ser menguada porque siempre, como les dije, nunca el 50%, o sea, el 100 nunca se divide en 250. Se dividen en números más pequeños, 240 o 230%, porque se pierde mucho capital, ¿verdad? Al dividirse el patrimonio. Pero estos asuntos de pensión alimentaria se fundamentan en que ese asunto de la liquidación fue, ¿verdad? Justo o fue razonable. Pero ¿qué pasa cuando hay una capitulación matrimonial? Mira, a lo mejor una parte quedó con 10 millones y la otra parte quedó con 0. Eso puede ocurrir. ¿Qué pasa? Cuando entramos entonces en el proceso de la pensión, muchos de los abogados dicen, pero es que ese tema no tiene nada que ver. No, claro que tiene que ver, porque eso en las mismas guías lo dice. Tú tienes que tomar en consideración el patrimonio de las personas. Y si yo quiero, o sea, para tomar en consideración ese patrimonio de esas personas, si hubo una desigualdad en la distribución de ese patrimonio por la razón que sea, pues esa desigualdad yo tengo que tratar de curarla, ¿verdad? De alguna manera en la determinación de la pensión, ¿ok? Entonces yo tengo que subsanar de alguna manera y te puedo poner un ejemplo. Tengo ahora mismo un caso donde viven qué sé yo, en la villa de Torrimar, una casa de 2, 3 millones, ellos tienen ahí, tienen una casa de campo, no sé si es en Isabela o en un pueblo de la isla. Y entonces el padre dice, bueno, pero como esa casa está a nombre de ella, pues que se vaya a vivir esa casa. Entonces, ella se tiene que mudar de Guaynabo a Isabela a una casa que vale $100,000 y él se queda en una casa de 2 millones. ¿Cómo va a funcionar eso de custodia compartida en ese escenario? Imposible. O sea, es imposible. Obviamente, pues mi recomendación es que cuando se entre en estos temas, tú tienes que hacer un examen o un análisis de la situación económica de ambas partes. ¿Ok? A ver si es viable, ¿verdad? Empezar a hablar de custodia compartida. Cuando hay una desigualdad bien grande, la custodia compartida no funciona, porque el mismo desbalance va a hacer que la fórmula ¿verdad? No sea adecuada nunca. O sea, que ciertamente de base o de entrada se tiene que evaluar y no tan solo en los haberes y el patrimonio de la persona, sino la capacidad económica de generar ingresos en el futuro, porque como dice Pilar, si yo me ganaba $200,000 antes y ahora tengo custodia compartida, no puedes presumir que me voy a ganar 200, tienes que presumir que me gano menos, porque yo dependo de las horas que yo vendo. Pero si yo soy dueño de una compañía y no trabajo por hora, pues eso es otro escenario. O sea, que hay que ver caso a caso cómo se afecta la capacidad económica de la persona al aceptar la custodia compartida y aceptarlo. Porque también he visto casos en donde lamentablemente los jueces empujan, pero no te puedo aceptar que te vas a ganar más, o sea, que te vas a ganar menos. Pues entonces estás evitando que la persona participe de la custodia compartida y lo estás obligando a ser solamente un mero proveedor. O sea, que yo creo que si es legítimo que la persona, pues mira, yo estoy dispuesto a sacrificar parte de mi ingreso por estar con mis hijos, pues eso puede ser legítimo. Si es legítimo, se debe aceptar y se debe tomar en consideración. No puedes hacer el cómputo de pensión basado en lo que tenías hace 3 años, lo que tenías hace 5 años. Es basado en esa realidad proyectada, ¿verdad? Porque si yo antes trabajaba 20 horas al día, pues ahora voy a poder trabajar 10 o 15. Pues esa proyección de ingreso tiene que hacerse
tomando en consideración que la persona tiene menos capacidad de generar ingresos. Y estoy hablando de las dos partes. Y parece un cómputo sofisticado, pero la verdad es que no lo es. Simplemente, mira, si tú vas a dedicarle 20%, 10%, 15% menos de tu tiempo a tu trabajo, pues proporcionalmente vas a tener una disminución de ingresos de esa naturaleza. O sea que tampoco nos tenemos que poner muy sofisticados, pero todos estos conceptos hay que tomarlos en consideración como base y como fundamento de lo de la custodia compartida, porque al final, si no los tomamos en consideración, se derrota el propósito, porque se fuerza todo. Es como, no sé si ustedes han tratado alguna vez de enroscar un tornillo en donde no cabe, ¿verdad? El tornillo, pues se pela, ¿sabes? Y no vas a lograrlo porque se va a salir, ¿sabes? Esto tiene que ver según todo, y a veces, incluso mientras más ingresos, más hay que verlo, y más hay que ver cómo yo normalizo. Pues mira, tú quieres custodia compartida, pero entonces tienes que pagarle la casa a la otra parte. Ah, pero eso no está en la guía. Pues no importa que esté en la guía o no, tú sabes, tú tienes que proveerle, o sea, tienes que tener el balance. Para lograr ese balance, los jueces tienen que tener la información financiera. Y pues ciertamente, o sea, esa es mi recomendación, que no se hagan cómputos en el vacío, que no se tomen ¿verdad? Posiciones definitivas antes de ver la evidencia. Y muchas veces, ¿verdad? Mi crítica a veces con familia y otras cosas que pasan en Puerto Rico, que es el único sistema que puedo criticar porque no conozco más ninguno, es que todo esto, los jueces a veces se enteran muy tarde. ¿Sabes? Si un juez se entera de todo esto en el juicio, no puede hacer nada. Ya es tarde, ya la evidencia está. Pues mira, un poquito preparatorio, los jueces deben empujar, no, dame información financiera, dame información de capacidad económica, dame información de qué va a pasar con los ingresos de estas dos personas. ¿Sabes? Todo eso se toma en consideración como parte de la evidencia del caso y parte de la evidencia que los jueces tienen que ¿verdad? Tomar en consideración para sus casos. En el caso mío, ¿verdad? Cuando yo tengo un abogado que me contrata para esto es lo que yo trato de empujar. O sea, no trates ¿cómo te digo? De solamente responder a los issues. No, anticípate. Tú sabes que ya hay un efecto en la capacidad de generar ingresos de ambas partes. Vamos a verlo. Los dos, ¿qué pasa cuando yo haga esto? ¿Cómo se afecta el ingreso? ¿Cómo se puede afectar el posible? Por ejemplo, una persona que trabaja overtime, una persona que es enfermera. Pues mira, una custodia compartida de una enfermera, pues es un issue. Porque las enfermeras, la mayoría que yo conozco, trabajan mucho, trabajan overtime, trabajan sábado y domingo. O sea, ¿cómo yo... y si esa enfermera para lograr la custodia compartida tiene que irse de un hospital y irse a un cuidado de ancianos a trabajar, pues a lo mejor gana menos, pero lograste el propósito. O sea, yo creo que todo esto parecen temas sofisticados, pero si los tomamos, ¿verdad? Uno a uno en serio con anticipación, se resuelven incluso antes del juicio. No puedes presumir que una custodia compartida va a ser lo mismo que cuando el matrimonio estaba unido en un mismo... Es algo, es lo contrario, diría yo. Es como dos casas. Antes era una, ahora son dos casas. Hay que mantener esas dos casas. Hay que dedicarle tiempo igual a los niños. Y eso tiene un efecto económico sustancial. Que hay padres que lo pueden absorber. Pero la mayoría no. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias a todos los que han participado de este foro. En nombre de la Comisión de Derechos de Familia Rosa Ward y del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, agradecemos a todos los que han participado y a todos los panelistas. Gracias, Pilar. Gracias a todos los recursos que hemos tenido y al sistema de grabación que tenemos, que ha sido excelente. Bien, un placer. Muchas gracias. Este foro llegó a ustedes gracias al auspicio de Ecoval.